y gracias por estar aquí. Y es que fue precisamente aquí, en esta sala, donde comenzó todo. A finales de 1919 me encontraba justo aquí, presentando mi segunda novela, Más allá de los mundos de Ravenhall. Al terminar la presentación, Maribel se me acercó y me dijo: el próximo, el mío. Y aquí estamos, 3 años después, con el que es ya mi 5.º libro, pero mucho he llovido desde entonces, y más desde anoche. Cuando terminé con la promoción de la novela, tenía una idea en mente para escribir un nuevo libro, pero había que darle muchas vueltas, desarrollarlo en condiciones, y para eso me habrían hecho falta unos cuantos meses. Así que decidí aceptar la propuesta de Maribel y fui a su casa para ver qué era eso de su libro de lo que me había hablado. Me encontré con un cuaderno pequeño y un montón de folios que ella había empezado a escribir allá por el 97 y que narraban la historia de su familia, de mi familia. Pero me llevé una doble sorpresa. Por un lado, estaba todo escrito a mano. Para un escritor como yo, acostumbrado a trabajar siempre delante de un ordenador, aquello, no os voy a engañar, me agobió un poco. Y por otro lado, el mayor inconveniente de todos, el libro aún no estaba acabado. Lejos de amedrentarme, acepté el reto. Me llevé todo ese material a casa y lo leí bien. Fue entonces cuando vi que tenía potencial para convertirse en un buen libro. Eso fue a primeros de marzo de 2020. Una semana después, como todos sabéis, el planeta entero se fue literalmente al traste. Llegó la pandemia. De golpe y porrazo, de un día para otro, nos confinaron a todos. Nos dejaron sin poder salir de casa. En esos días teníamos miedo. No sabíamos lo que iba a suceder. Por suerte, tenía algo a lo que poder recurrir. Algo en lo que emplear mi tiempo y evitar así que el pánico se apoderase de mí. Tenía un trabajo que hacer. Uno no desprovisto de dificultades. Durante meses, mi corazón estallando de ti se convirtió en mi válvula de escape ante la terrible realidad que teníamos delante. Me permitió huir de ella y conocer otros tiempos, una parte de la historia, de mi historia familiar, que desconocía por completo y de la que, de otra manera, jamás habría sido consciente. Me permitió también retarme a mí mismo. Dejé atrás la ciencia ficción, la fantasía o el terror y me adentré en un terreno hasta la fecha desconocido. Claro que, antes de empezar a escribir el libro en sí, me tocó ocuparme de una tarea diferente a las habituales en mis anteriores proyectos. Como ya he dicho, Maribel había escrito el libro a mano, así que lo primero que hice, y me llevó más tiempo del que pensaba, fue pasar al ordenador cada una de esas páginas. Ojalá hubiera tenido a mano la piedra de Rosetta. Era bastante frecuente tener que detenerme porque no entendía una palabra. Trataba de descifrarla por el contexto, pero a veces era imposible. No me quedaba más remedio que hacer una foto al texto y subrayar la palabra en cuestión para mandársela a Maribel y que ella me dijera lo que ponía ahí. Y menos mal que ella no es médico, que si no, ya habría sido imposible. Otras veces me encontraba con palabras que hacían referencia a términos antiguos que, al estar ya en desuso, yo desconocía por completo. Y 3/4 de lo mismo con expresiones típicas de los pueblos. Soy así, me conozco mejor la ciudad de Nueva York, sin haber estado nunca, que los pueblos de aquí al lado. En fin, tras muchas semanas así, avanzando a un ritmo más pausado del que me hubiera gustado, acabé teniendo pasadas a limpio las primeras 95 páginas. No quise aún cambiar o alterar nada de ese texto. Me limité a transcribirlo tal y como ya lo hice en su día para conservar su versión. Aunque todavía faltaba el final, decidí comenzar a trabajar haciendo lo que mejor se me da hacer, aquello por lo que Maribel requirió de mi servicio. Como escritor, antes de empezar a escribir un libro, necesito hacerme mis apuntes sobre lo que tiene que pasar en cada capítulo. Digamos que las páginas de Maribel cumplieron esa función. Me sirvieron como la base sobre la que construir el libro. No me limité a poner lo que ya tenía escrito, pero con palabras más bonitas. Para que funcionase como libro en sí, tenía que aplicar todo lo que he aprendido como escritor en todos estos años. Lo principal era construir una estructura narrativa que pudiera ser seguida por el lector y que le produjese el interés y curiosidad suficientes como para engancharlo desde el principio y no soltarlo hasta el final. En su versión, en ocasiones Maribel aportaba muchos datos, y esa clase de datos, por muy interesantes que resultasen, no funcionaban sin un debido contexto. Mi función principal fue darle un porqué a la mayoría de esos datos. Creé historias, con su inicio, nudo y desenlace, basada en esos datos. Imaginé tramas alrededor de los hechos descritos, logrando así darle una mayor profundidad, tanto a la trama como a los personajes. A veces, de una simple frase, podía sacar páginas y páginas que justificasen lo que decía esa frase.
Si un personaje decidía ejercer un trabajo, estudiar una carrera o meterse a monja, yo buscaba un porqué a esas cuestiones. Para mí, lo más importante de un libro, aquello que hace que funcione o no, son sus personajes. Era esencial que el lector pudiera identificarse con los personajes que aparecen aquí. No era suficiente limitarme a dar datos o contar aquellos hechos que han trascendido hasta nuestros días. Como con cualquier novela que haya escrito, debías poner sus almas al lector, darles sentimientos y describir cómo los mismos afectaban sus decisiones. Lo mejor era olvidarme de que eran personas que existieron realmente y convertirlos en mis personajes. Darles las mismas características que podría tener cualquiera de los protagonistas de mis otros libros. Así podría moldearles, darles forma, personalidad y en función de la misma saber lo que harían y dirían en todo momento. Cuando llegó la hora de narrar la vida de mi propia abuela, tuve que hacer lo mismo. Me olvidé de quién era ella y quién fue para mí. Es cierto que aproveché que conocía detalles de ella para incorporarlos a su personaje. No obstante, la traté como un personaje más. Aunque un día pasó algo muy curioso, lo que a mí me gusta denominar mi experiencia regreso al futuro. Estaba escribiendo sobre la boda de mis abuelos y me di cuenta de que no tenía la fecha exacta. Al preguntarle a mi madre, ella tampoco estaba muy segura. De repente me vino un flash a la cabeza y recordé cómo y dónde podría averiguarlo. Teníamos un vídeo grabado de cuando mis abuelos celebraron las bodas de oro. Ese día nos reunimos toda la familia y comimos juntos para festejar esos 50 años de matrimonio. Tras la comida llegaron los regalos. Tal y como yo recordaba, en uno de esos regalos estaba la clave. Recibieron una placa conmemorativa en la que figuraba la fecha. Como mi abuela apenas leía y mi abuelo no sabía leer, pidieron que alguien leyese la inscripción. ¿Y quién la leyó? ¿Quién me dio la fecha que necesitaba? Pues fui yo. A través del tiempo, mi yo de 11 años me ayudó a escribir una parte del libro. Fue una de las cosas más mágicas que me han ocurrido como escritor. Y no es de extrañar, pues este es un libro muy especial y diferente a otros muchos que habéis leído de temáticas parecidas. Y es que este no es un libro que narra hechos históricos con una fidelidad del 100%. Aquí se cuentan historias salidas del corazón. Los hechos y datos son fríos, pero aquí hallaréis calidez. Esa fue mi labor durante meses, emplear la creatividad para darle un toque único a estas historias y a los personajes que los protagonizan. Así fue hasta que terminé con todo lo que se narraba en esas primeras 95 páginas que tenía de Maribel. Pero aún faltaba el final. No me quedó más remedio que esperar a que ella me diese ese final para poder proseguir. Aunque no me lo tomé ni mucho menos como un descanso y aproveché esas semanas. Escribí y autopubliqué un libro de relatos de misterio, ciencia ficción y mucho humor negro. Las locas aventuras de Sally. Si os interesa, lo tenéis a un buen precio en Amazon. Pero volviendo a este libro, Maribel por fin me dio las últimas 25 páginas, que esta vez no estuvieran escritas a mano, que ahorró mucho tiempo. Así, las 120 páginas que escribió ella acabaron convertidas en la versión de 396 páginas que ha terminado siendo el libro que tenéis delante, logrando así que el sueño de Maribel se convierta en realidad después de más de 3 largas décadas. Han sido 2 años de trabajo por mi parte, a los que hay que sumar todos los que estuvo trabajando ella por su cuenta. Como digo siempre, cuando un escritor publica un libro, no solo le regala al lector páginas para entretenerse, en realidad está entregando meses, años de su propia vida. Es mucho tiempo, sin duda, el más generoso de los sacrificios. Tenedlo en cuenta cuando leáis cualquier libro. Al final, los escritores hacemos todo esto por vosotros, así que gracias por estar ahí. Ahora le concedo la palabra a Maribel, la auténtica culpable de que todos estemos aquí hoy. Os doy las gracias y solo me queda deciros, espero que nos volvamos a ver en un futuro, concretamente tras el fin del mundo. Buenas noches y disfrutad del libro. Vamos a ver, como digo más bien, este libro lo empecé a escribir en el 1997, del cual me siento muy orgullosa de haber empezado a contar toda esta historia, porque empecé desde muy pequeña, siempre me gustaba mucho lo que había sucedido a mis antepasados. Entonces, mi abuelo falleció cuando yo tenía 9 años y mi abuela se quedaba en casa a acostarse con nosotros y yo siempre me quería acostar con ella porque me contaba muchas historias. Me contaba historias de mi abuelo, de sus padres, de toda
la familia en sí. Entonces en mi cabeza tenía yo todo eso que ella me había empezado a contar. Y ya empezó como el gusanillo, ya cuando fui más mayor, y tengo que dar las gracias también a mi marido, que más descanse, que fue el que me apoyó y el que me ayudó, el que me llevó para poder investigar de dónde venía la familia, porque todo esto ha sido, como bien ha dicho Juanma, casi 30 años de estar averiguando, de preguntando a las personas mayores que había en el pueblo de la familia. Esas te iban diciendo, bueno, pues tenía un hermano que se llamaba tal y tal, que vivía en Tornavaca, entonces me tuve que ir a Tornavaca, empecé a investigar por el ayuntamiento, por todo, y llegué hasta el abuelo de mi abuelo, que se llamaba Felipe González. Y a partir de ahí, de Felipe González, fue cuando empecé a escribir ya pues toda esta historia de los hijos que tuvo, uno que, como bien ha dicho Juanma, que si uno era médico, el otro era monja, otra era monja, que lo cual todavía guardo yo un recuerdo de la monja, de aquellos años, el Pampo de Sicilia, un cuadro que le heredó mi abuelo, y mi abuela le iba a tirar porque no la gustaba, y coincidió que yo iba a casa ese día y le di que le iba a tirar y me le llevé para mi casa. Me le llevé, que me echó mi madre una buena bronca, que yo me había llevado un cuadro, porque tampoco le quería. Nadie quería el cuadro, pero al final el cuadro hoy está en mi casa y está enmarcado y estoy súper orgullosa de tener ese cuadro. Y bueno, nada, pues ya entonces empecé como ya os digo, a investigar, a averiguar, y a raíz de ahí pues fue cuando he empezado a escribir y ha llegado la historia hasta que mi abuelo falleció cuando yo tenía 9 años, porque él para mí fue muy importante en la vida, porque era una persona muy honesta, era una persona muy buena, que hoy día incluso a chicos jóvenes, cuando vas a Jerte y le hablas del tío Norberto, el de los Soto, saben quién fue el tío Norberto. Y para mí ha sido pues hacerle un homenaje, porque no quiero que una bellísima persona como era él, que se quede en el olvido. Y entonces ha sido una manera de que no se olvide y nos quede ahí para la eternidad, como yo digo. Y ahí pues vienen muchas historias, porque vienen historias contadas de cuando la guerra, porque claro, vivían en una finca, era guarda jurado de una finca, y entonces pues ahí vienen ya narrado también las historias de la guerra. O sea, era el abuelo, por ejemplo, que ya cuando se vinieron a vivir aquí a Plasencia, era el abuelo de todos los niños de la ronda, era el abuelo. Decía él, siempre decía que él tenía más abuelos que su cuñada Justa. La decía, Justa, yo tengo más nietos que tú, y decía la Justa, no, tengo yo más nietos que tú. Dice, no, los tengo más yo, porque yo tengo a todos los niños de la ronda, todos me llaman abuelo. Y claro, pues así fue como empezó toda la historia. Empecé a escribir, a relatar todo, y aquí Juanma pues ha sido el que ha puesto la pincelada final de redactarlo y de hacer este libro. Con mi abuelo, para mí, recuerdo, por ejemplo, una vez que estuve con fiebre, con la sanguina, y el mismo que se me iba allí a mi lado, me agarraba la mano y dice, no te va a pasar nada, porque que no te va a pasar nada, estate tranquila, que estoy yo contigo. Y se me cayó el alma una de las veces que me desperté, que estaba dormida, y se me caían las lágrimas de verme que estaba mala, porque yo era muy alegre desde pequeña, era muy alegre, y entonces él, el verme que estaba allí toda pocadita, pues entonces para él aquello fue una de un toro, que hubo una corrida de toros en Cabezuela, y se escapó el toro, y desde Cabezuela el toro se fue a la finca a Los Sotos,
que era donde vivieron ellos siempre. Y qué casualidad que el toro se metió en la casilla donde estaban las vacas. Eso que va mi abuelo a entrar por la mañana a ver a las vacas, para ordeñarlas, para lo que fuera, en aquello que el toro le pegó un toquetazo, cuando abrió la puerta que salió que le tiró para atrás, y siempre decía, mira quién encontró al toro que se perdió, tanto buscar al toro, y al final el toro lo encontré yo, al toro, la encontré. Yo permíteme, Maribel, que con el abuelo Norberto, como dices tú de la ronda, nosotros somos primos. Y recuerdo, es un recuerdo que tendríamos 7 o 8 años, y es que con los tapones de vino antiguos de Sabín, que eran de plástico, metía un palillo y hacía peonza. Sí. Y todos los niños de la ronda con peonza. Jugaban cada peonza, y los cantarranas con la media nuez, Sí, un palillo con una cuerda, una goma, una cuerda, también los hacía. Sí. Los hacía. Pues. Está en el libro puesto también, sí, es que con él son muchas anécdotas. Y luego pues nada, tuvieron sus hijos, tuvieron 7 hijos, 2 que se murieron, los criaron en los Sotos, en una finca, como yo he dicho, que estaban allí, y hasta dónde llegaría la honestidad de él, y lo buena persona que era, que no los dejaba a los hijos que cogieran nada de esa finca. Si por ejemplo tenían ganas de coger una uva o una pera o algo, decían, no, de aquí no se coge nada. Si queréis uva o queréis fruta, lo que queráis, subid a las fincas que tenemos nosotros y de allí os lleváis lo que queráis. Pero de aquí no, que esto es del señorito y esto no se lo puede, no se puede coger. Y no los dejaba que se cogiera. O sea, que tenían unas aventuras, nosotros, la finca, una infancia, tuvo que ser una infancia súper feliz la que tuvieron. Entonces, claro, pues yo he querido quedar plasmado todo eso y hacer este pequeño homenaje a mi abuelo. Quiero terminar con una cosa. Quiero agradecer a la primera persona que me regaló mi primer libro. Quiero agradecer, que le tengo todavía y le conservo. Tenía yo 6 años, y fue la que me inició. A causa de ese libro empecé yo a iniciarme en la lectura. Era el libro de Mujercitas, me acuerdo perfectamente, el libro de Mujercitas. Y ponía una dedicatoria que ponía, para Maribel, de su segunda madre, con mucho cariño, de Mari y Pedro. Y esos eran los padres de Julián, que están. Y todavía conservo Julián el libro ese, porque para mí siempre fue muy importante, muy importante. El libro lo habré leído cuando era pequeña, yo no sé cuántas veces, la habré leído. Fue la que me inició en la lectura. Mi primer libro que me regalaron con 6 años, Los Reyes, porque ponía la fecha, el día 6 de enero de 1966. En la fecha, que ya hace años. Y luego ya voy a terminar también recordando a mi suegro, que también él me decía muchas veces, porque él era un lector que se leía los libros. Todos los libros que le caían en sus manos, todos se los leía. Era un gran lector y siempre me decía, me acuerdo que siempre me decía, que un libro era el mejor amigo que podíamos tener. Que no te pedía nada y te daba mucho. Y eso también lo tengo yo guardadito para mí. Y por último ya quiero recordar a todas las personas que ya no están con nosotros, porque creo que también han formado parte de mi vida y de este libro han formado también algunos de ellas. Entonces, quiero recordarle en especial a las 3 personas más importantes, a los 3 hombres más importantes que he tenido en mi vida, que han sido mi abuelo Norberto, mi padre y el amor de mi vida, mi marido, que en paz descanse. Y también a mi hija Cristina, que está ahí.
que también me apoyó mucho. Y muchas gracias a todos de verdad por haberme acompañado este día. Es cierto que cuando alguien, un artista de cualquier disciplina, pone sobre el papel, sobre el lienzo, sobre el plano, sobre el mármol, la madera o el barro, aquello que siente, no nos está dando su tiempo, nos está dando sin ninguna duda su propia vida. Y en este caso es una cosa muy explícita, porque Maribel comparte con nosotros los recuerdos de una persona muy importante en su propia vida. Aquella que le dio luz en muchos momentos. Por muy objetivo que uno quiera ser, cuando lo traslada a una obra literaria, esos recuerdos están matizados por la magia del tiempo que atesora nuestra memoria. Es como las soledades, las galerías y otros poemas de los que hablaba Antonio Machado. Antonio Machado en su poemario trasladaba aquello que formaba parte de su memoria, de las galerías de sus recuerdos. Pero eso está impregnado de esa magia feliz de los recuerdos de la infancia. Ella pone de manifiesto también esas figuras tan importantes para todos, que son los abuelos. Y ese recuerdo de los abuelos es muy loable. Muchas veces, en el mundo en el que vivimos, denostamos a aquellos que atesoran la experiencia y la sabiduría, que son los más mayores. Pero sin embargo son los que nos han legado el mundo en el que vivimos con las virtudes que el mundo tiene. Hablar de un abuelo en un libro es un elogio a aquellos que dieron su vida por los que continuamos viviendo tras ellos. Vivía en una finca, seguro que sus facilidades eran poquísimas. Forma parte de las historias que también le contaron sus abuelos y que también están impregnadas de la magia de aquel momento y del recuerdo. Hasta en los nombres, yo nunca había oído que nadie se llamase Perdón, pero hasta en los nombres es como una novela de García Márquez, como el amor en los tiempos del cólera, que también se parece mucho a lo que ellos están contando, donde la criada se llamaba Tránsito Ariza y el protagonista Juvenal Urbino. Pues hasta en los nombres característicos, esos de otra época, con una abuela que se llamaba Perdón, una cosa extraordinaria. No quería que ningún nieto, a ninguna nieta le pusieran el nombre de Perdón, porque decía que luego la llamaban Pendón cuando eran chicos, los niños. Pues ahora sería, y lo es protagonista de una novela, pero es protagonista también casi de una novela de ese realismo mágico que nos acerca a los grandes escritores de la novela sudamericana de finales del siglo XX. Lo que nos entrega, como decía Maribel, es parte de su vida y de sus recuerdos. ¿Qué cosa más generosa hay en la vida que compartir lo que uno ha sentido y las emociones? Porque al final los recuerdos están unidos a las emociones. Yo quiero agradecerle, en primer lugar, que haga eso, que sea tan generosa, que sea capaz de afrontar una situación que para ella, para nosotros es incomprensible, pero que para ella es una batalla, ¿no? Ponerse aquí delante de 60 personas, cuando muchas veces le es difícil, como ya he comentado, ir al supermercado. También es cierto que el arte, en cualquiera de sus facetas, es indudablemente una terapia. Y una terapia que hace mejor el alma de uno y que siendo feliz a través del arte, uno consigue que el mundo sea mucho mejor. Porque si todos pues compartiéramos esa felicidad, no habría guerras en el mundo o esa. Lo que nos ha presentado hoy Maribel es el guión de una película. Y por eso la parte que le corresponde a Juanma es fundamental, como un experto en guionizar historias, en contarlas y en engancharnos. Tiene hasta su propia banda sonora original. Sí. Esta guitarrista que tengo a mi derecha, que ha hecho posible también que le pongamos música a este momento. Y que una obra hecha a 4 manos, y la música me entenderá, tocar a 4 manos el piano,
no es fácil y requiere tener mucha conexión. Y que no solo se conecten la parte cognitiva de nuestro cerebro, sino también la parte emocional del cerebro y del corazón. Y ellos lo han hecho con un tándem extraordinario. Esto no lo vemos habitualmente. No encontramos una presentación del libro con dos personas que comparten una historia, una porque lo ha vivido y se lo han contado, y él porque se lo han contado en segunda persona y ha conseguido trasladarlo al papel. Por lo tanto, esa tarea casi cinematográfica de uno de tus mundos, Rosma, ¿no? Y de tu formación, pues hace que las pequeñas historias, porque Norberto pues era una persona sencilla, ¿no? Entiendo, de valores, educada en el campo, y con una historia familiar compleja, porque la verdad es que parece la familia de Carlos IV, como lo comentaba Maribel, ¿no? Saber quién es hijo de quién, pero formaba parte del contexto que al final era el contexto de una familia enriquecida por la aportación de muchos. Bien, pues eso que nos contáis son historias sencillas, pero hacer de lo sencillo arte es el mérito. Pero hacer extraordinario lo sencillo, ahí es donde reside la complejidad de las cosas. Y ellos lo han conseguido. Han hecho un libro de alguien sencillo, convirtiéndolo en un héroe. Porque vivimos en un mundo en el que la normalidad y la sencillez pues, es muy valorada, porque hay muy poca, ¿no? Y en ese sentido, ellos trasladan esa grandeza a este lugar. Yo me alegro mucho de estar aquí esta noche. Me había invitado Maribel. Y yo, evidentemente, ante su invitación, porque tenemos una relación de afecto, no iba a faltar. Hay otras cosas hoy en esta ciudad, protagonizadas por gente pues, que sale en la televisión y que cuenta esas historias que no son sencillas, sino grandilocuentes. Y yo me alegro de estar hoy aquí, compartiendo una historia de estas características. Y sabiendo que el que está aquí, los que estáis aquí, no estáis por obligación ninguna, sino que estáis porque queréis mucho a estos dos jóvenes con los que tengo la suerte de compartir en la mesa. Y eso es, de verdad, lo que emociona. Y eso es lo que emociona, sobre todo en el arte. Porque las cosas que se hacen con el corazón son las cosas que al final contagian al que tienes enfrente. Esto es una cosa bella, ¿no? Esto que van a leer, si alguno lo ha leído ya posiblemente. Esto que van a leer ustedes y que vamos a tener la oportunidad de ver es una cosa bella. ¿Pero por qué es bello? Porque detrás hay mucha humanidad, mucho cariño, mucha bondad. Porque si no, el arte nunca puede ser bello si no es bueno. Y si no es un corazón bueno el que lo traslada a cualquier papel, cualquier lienzo o cualquier otro material del arte. Así que muchas gracias de verdad. Y gracias por permitirme participar de esto, que si no es con su invitación, pues difícilmente podía haber estado aquí. Yo desde luego me siento especialmente orgulloso. Y yo creo que los que están aquí orgullosos de ellos y de lo que han hecho. Yo creo que los que estamos aquí, todos compartimos ese orgullo. Yo lo que aspiro es que Maribel no se quede aquí. Después de esta experiencia, y aunque es verdad que el micro... Pues, te engancha, ¿eh? Te engancha. Que sigan haciendo cosas como lo hace Juanma, que ya es su quinto libro, como decía anteriormente. Estoy preparando ya el sexto. Ya vamos al sexto, pues que conjuntamente sigáis emocionándonos a todos los que os queremos y que os queremos de corazón. Muchas gracias. Ahora nos va a tocar María la canción de noviembre, que fue el mes que nació Norberto. Y se la ha dedicado para él.
Gracias.